Actualmente la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en todo el mundo. Desafortunadamente es muy común en el caso de los eventos cardiovasculares que tengan lugar sin que haya previo aviso. Nosotros tuvimos un interés particular en entender si la respuesta inmune mediada por anticuerpos podía ser importante o jugar algún papel en el desarrollo de la enfermedad aterosclerótica. Lo que nos planteamos fue un abordaje que no se había hecho nunca: identificar los anticuerpos concretos que podrían estar asociados a esa progresión aterosclerótica. Dentro de los resultados que se han obtenido en este proyecto, resaltaría el estudio que se ha realizado en placas de aterosclerosis en estadios iniciales, en los cuales se han identificado, mediante tecnologías de proteómica de alto rendimiento, nuevas proteínas que pueden estar involucradas en el proceso de formación de estas placas de ateroma. Utilizando esa tecnología, lo que hemos hecho en este proyecto es analizar la sangre de cohortes muy grandes de personas totalmente asintomáticas, pero que tienen aterosclerosis subyacente. Es un estudio masivo que nos ha permitido identificar biomarcadores que permiten ver si un individuo tiene riesgo de tener placas ateroscleróticas. Y hemos visto que se han identificado una serie de proteínas por primera vez en las cuales están relacionados con procesos inmunoinflamatorios y que su medida en sangre nos va a dar posibilidades de evaluar de una forma subclínica la presencia de estas placas sin necesidad de acudir a técnicas de imagen más complejas. Entonces esto abre la puerta a plantearnos si podría servirnos precisamente para detectar en personas que todavía no tienen ninguna clínica la presencia de la enfermedad antes de que tuviera lugar un evento cardiovascular. Aunque es muy difícil llegar a ese punto, potencialmente es interesantísimo porque estaríamos hablando de un biomarcador con capacidad predictiva para esos eventos que, como hemos dicho, pueden ocurrir sintomatología previa. La segunda perspectiva que abre nuestro estudio es en el ámbito terapéutico, que es tratar de avanzar más en este concepto de que los anticuerpos que se están produciendo en el contexto de la enfermedad aterosclerótica pueden reducir la progresión de la enfermedad. Y de lo que estamos hablando ahí es de utilizar estrategias inmunoterapéuticas en un contexto como el cardiovascular. Para las personas que nos dedicamos a trabajar sobre todo en biomedicina, no hay nada más importante que pensar que lo que uno está haciendo, a lo que le dedica su vida, realmente sirva para reportar un beneficio a la sociedad.